¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevo encuentro aquí en Trabajo Argentino para pensar cómo están las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país. En una semana con impacto en las noticias económicas, por supuesto, por la corrida cambiaria que hubo, un ajuste que se profundiza en la República Argentina y vamos a pensar en este contexto la salud, cómo está para la población argentina, cómo seguir adelante, qué políticas se pueden llevar adelante para amortiguar el impacto que puede tener en la salud de todos y todas el deterioro económico que estamos viviendo en nuestro país. Para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pensar un tema como la salud y las políticas sanitarias hay que tener en cuenta lo físico, lo mental o lo emocional y también lo social. De esto seguramente han escuchado en el debate que se dio en el Congreso por la legalización del aborto, que la salud así debe ser entendida. Y la cobertura de las necesidades básicas es fundamental para hablar de este tema, sobre todo porque la pobreza alcanza más del 30% de la población. Y según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, 2 de cada 3 chicos viven en hogares pobres y 1,5 millones de personas tienen riesgo de volver a caer en la pobreza. La canasta básica hasta mitad de año aumentó un 29% y el salario mínimo desde el 2015 se redujo a poco más de la mitad. Otro aspecto que influye es el acceso a la vivienda y las dificultades que también atraviesan los argentinos. Por ejemplo, Inquilinos Agrupados dice que el 45% de los salarios se destina al alquiler y sin contar quienes no tienen acceso a un techo. ¿Por qué todo esto tiene que ver con la salud de todos y de todas? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la Nación. Daniel, un placer recibirte. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te pregunto esto primero que planteaba recién en la introducción. ¿Por qué hay que pensar en todas estas otras cuestiones para hablar de salud? Bueno, porque hay un concepto generalizado en la población que dice que la salud, algo así como que me atiendan cuando estoy enfermo. En realidad, la salud es mucho más que eso y eso está estudiado en el mundo hace mucho tiempo, que todo lo que hacemos en términos de mejorar la condición de vida, la calidad de vida de la gente, impacta más en la salud que lo que hacemos desde el sector propio de la salud con la prevención, diríamos, directa, vacunas, etcétera, o la curación que hacemos al que está enfermo. Entonces, la primera cosa es que si mejoramos las condiciones generales de vida, eso impacta mejor en que la gente viva más, se muera menos, etcétera, se enferme menos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Que tenemos una doble tenaza en el problema de la salud, para mal. Primero, porque las condiciones de vida empeoran severamente. Entonces, vemos cómo situaciones dramáticas, estaba en el conurbano rosarino, por ejemplo, pero esto se reproduce en todos lados, viendo cómo las maestras y los agentes de salud me dicen, los chicos los lunes a la escuela llegan famélicos, sin comer. Los programas de leche que ustedes daban con 18,5 millones de kilos no están más. Entonces tenemos más hambre y tenemos la posibilidad de responder con menos recursos del Estado. Un chico con hambre, frente a la posibilidad de virus que hay en un aula, cae directamente. Claro. Y bueno, si vamos con todos los grupos más vulnerables, los jubilados que ganan la mínima, no acceden, entonces no pueden comprar sus medicamentos, toman la mitad de los medicamentos o no toman. Si vamos con las poblaciones medias y medias bajas, también lo sufren porque van a ir y su obra social, que antes te cubría más cosas, ahora no te cubre. ¿Por qué? Porque las obras sociales están alimentadas con los salarios, una alícuota que pone el trabajador y otra el empleador, y es fijo sobre un salario fijo. Si el salario promedio crece a la mitad de la inflación, el poder de compra, entonces, ¿qué aparecen? Los coseguros, los copagos, los turnos que no se dan, o directamente la cesación de prestaciones de servicio por imposibilidad. Incluso las grandes obras sociales o prepagas, por ejemplo, también hay un deterioro en los servicios que prestan. Sobre todo
en los servicios de los planes básicos están muy mal y es la segunda causa hoy de quejas en las Defensorías del Pueblo, en el Congreso Nacional, de pacientes, de personas que nos dicen que no pueden afrontar los gastos que le cubría la prepaga y ahora, a ver, no te lo niegan a veces, te dicen, bueno, sí, el turno que usted necesita, pero está para dentro de 6 meses. Bueno, yo no puedo esperar 6 meses. Claro. O medicamentos, copagos, coseguros, es decir, dineros que hay que pagar extra en el momento de la consulta, que no existían. Y bueno, esto va impactando, fíjate vos, que en la capital federal, solo en la capital federal, que es una ciudad de altísimo poder adquisitivo en general, si la comparamos con el país, bajó de 10% a 6,1% en los últimos 6 meses la cantidad de gente con prepaga asociada directa, es decir, casi el 40%. Mientras veníamos observando un proceso de que las obras sociales perdían 4%, 2 que se iban al sector público, se quedaron sin trabajo, y 2 que se iban, que por ahí, como se deterioraba la prestación de la obra social, el primer año se trataron de pasar una prepaga, bueno, ahora todo eso vuelve al sector público. Ahora, ¿qué nos encontramos en el sector público? Hospitales devastados, medicamentos que no se entregan, tratamientos que no se hacen, equipamientos rotos que no se arreglan, y cosas dramáticas como hoy, que parece algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, pero que aparece hoy en el diario Clarín, que 1.500 personas con diálisis, que practican diálisis, insuficiencia renal crónica, necesitan, es un elemento vital de vida o muerte esta semana, ¿no? Que puedo, claro, no hay posibilidad de posponerlo. Ya para cortarle, las cámaras ya 2 o 3 veces avisaron y creo que este martes próximo cortan los servicios por falta de pago del Ministerio de Salud de la Nación del programa Incluir Salud. Digo, cuento casos dramáticos o el de sacar vacunas, ¿no es cierto? Porque por ahí son los que se conocen e impactan más, pero el deterioro general de la calidad de vida de la gente y el deterioro del sector de salud, todo, el público por falta de presupuesto, las obras sociales por lo que te decía recién, también falta de presupuesto, y las empresas de medicina prepaga que incluso empiezan a perder afiliación y entonces sus costos fijos se hacen más complicados de sostener. Bueno, es un cóctel explosivo lo que estamos viviendo en términos sanitarios. Daniel, ¿y te parece que hay una conciencia respecto de esto que planteabas al comienzo, de que la salud tiene que ser todo esto otro que implica la cobertura de calidad de vida de una población? ¿Hay políticas sanitarias que contemplen así la salud? Lamentablemente no. Esto forma parte de una disputa que viene desde hace mucho tiempo en el campo de los pensadores de la salud, que tiene que ver con una visión muy biologicista, medicalizadora, de superespecialización, de ventas de servicios de salud como sinónimo de calidad de salud que tiene una persona. Si puedo comprar más servicios de salud, tengo buena salud. Todo falso. Claro. Pero si tengo falso, cama privada en el hospital, entonces estoy más sano. Pero esto es falso, ¿por qué decimos? Pues uno toma 2 ejemplos paradigmáticos, 2 países comparables, capitalistas, imperialistas, los dos, como puede ser Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido de la Gran Bretaña. En Estados Unidos gastan $10.000 per cápita. 3.2 billones de dólares, una cifra que no se puede ni pensar. Resultado, 50 millones de personas directamente no tienen nada. Y luego se accede en una forma muy inequitativa de acuerdo a la cantidad de plata que vos podés pagar en un seguro o que te paga tu empresa. Ustedes vieron en las películas que una de las primeras cosas que pregunta la gente, ¿tengo cobertura social? ¿Y cuál? Porque a veces te dicen que tenés, pero... En Estados Unidos la principal causa de empobrecimiento de la sociedad es no poder afrontar una enfermedad que se llame catastrófica, una enfermedad cara, cualquier enfermedad de las raras, enfermedades determinadas raras, cáncer, lo que sea. Esa persona, el 63% de esas personas empobrecen por esa causa, es la principal causa. Mudémonos del otro lado del Atlántico. El Reino Unido y la Gran Bretaña, por un tema histórico que es muy largo de explicar, tienen un sistema estatal, totalmente estatal, no solamente financiado con recursos del Estado, sino que todos los prestadores, los hospitales, los centros de salud, son estatales. Para cualquier sector de la población. Para cualquier sector de la población, todos en absoluta equidad, porque todos acceden exactamente igual.
Y con una particularidad, el 60% de todos los recursos del sistema están puestos en lo que llamamos el primer nivel de atención. Un médico y una enfermera que te cuidan la vida toda la vida y que te van haciendo transcurrir por el sistema en una forma racional y ordenada, no como nosotros que si nos duele la panza vamos a un gastroenterólogo, si respiramos un poco mal vamos al neumonólogo. Sí. No, ahí está muy ordenado, el 85% de la consulta la resuelve y con mucha menos medicación. Y además el Estado es muy fuerte para negociar con las grandes corporaciones farmacéuticas. Resultados, viven 4 o 5 años más. Todos los indicadores de salud, la tasa de mortalidad infantil casi la mitad en los Estados Unidos y gastan $3.400. Entonces, esto es muy claro porque nosotros que aprendimos desde Ramón Carrillo en adelante, la salud en la Argentina, estamos absolutamente conscientes de que esto es así. Que el Estado tiene que ser fuerte, pero que además el sistema tiene que estar enancado, basado en un primer nivel de atención, concretamente un equipo de salud que le cuida la salud a la población todos los días de su vida, en la prevención. Pues fíjate que en Inglaterra es muy notable. El médico gana muy bien, es el mejor médico pago del sistema el que atiende a la gente. Gana 100.000 libras anuales, $120.000 anuales. Sería un médico de cabecera. Un médico de cabecera. Y una enfermera de cabecera con título universitario, 5 años, que prescribe también, es un equipo, ¿no? Bueno, al médico y a la enfermera le pagan más si su población a cargo, que son unas 1.500 personas, baja de peso, mejora su perfil lipídico, deja de fumar, etcétera, etcétera. Hasta un 60% más. Obviamente es muy difícil que todo el mundo haga todo y llegar al 60%, pero ganan más. ¿Y por qué? ¿Porque son buenos o malos? Puede ser. Una categoría de esa que no la analizamos nosotros, y es bueno, lo que le sale más barato y la gente vive mejor, porque lo que es caro es el que se enferma y hay que internarlo y hay que darle terapia intensiva, caro en términos de salud, caro en términos de la salud también de la persona, porque si un diabético vos lo prevenís y evitás que le amputen un miembro, por supuesto, tiene una calidad de vida, bueno, lo tienen muy bien estudiado. Y esa es la disputa. Sí, entre estos dos modelos, ¿nosotros cómo estamos? Nosotros empezamos en el año 1954, cuando se va Carrillo, un proceso de degradación y de un proceso que era estatal pasamos a un sistema que es muy, pero muy complicado y que ahora está quedando prácticamente en una fragmentación de tipo terminal. El Estado se borra de todo, ya en la década de los 90, con la nueva Constitución, dijeron, bueno, Nación no se hace más cargo de la salud, se la pasa a las provincias. A las provincias, como la educación. No se planificó. Y le dijeron, los recursos van a ir vía coparticipación. Esa es una primera situación catastrófica de financiamiento. Porque vos en Nación, cuando los números en noviembre no te van cerrando en el presupuesto de la Nación, de algún lado sale el dinero. Pero la provincia está mucho más limitada en su capacidad de generar recursos extras. Y ni hablemos los municipios, porque además recordemos que la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba no solo le delegaron a ellos los hospitales, sino que ellos le delegaron a cada municipio el primer nivel de atención, las salas de atención primaria. Con lo cual es un desgobierno del subsector público, porque ¿quién puede tener gobernanza con 135 secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires, 416 de la provincia de Córdoba? Y el Consejo Federal de Salud, que debería ser quien coordinara todo esto, está dibujado, no existe. Entonces este es un problema que hay que admitirlo, no viene de ahora, lo empezamos a discutir el año 2000. Eso iba a decir, ¿no? Digo, por otro lado es algo que viene arrastrándose. O incluso la muy buena atención de parte de los médicos, pero dificultosa atención sanitaria que hay en los hospitales públicos, no es una novedad, ocurrió en el gobierno del que vos formaste parte, venía ocurriendo antes también. Entonces nosotros en el año 2014 hicimos un primer gran encuentro con miles de sanitaristas, trabajadores de la salud, académicos, 3.000 y 7.000 en el 2015, ya en el Ministerio, para poner este tema en discusión. Bueno, se ha puesto mucho dinero en términos de hospitales, de aparatología, de plan de vacunas, está muy bien todo eso, todo lo que es la parte de programas de prevención, todo muy bien. Ahora hace falta discutir este otro tema porque es una deuda pendiente de décadas de cómo reorganizamos el sistema de salud argentino para hacer algo más parecido a lo que es, no digo ya el inglés, pero por ejemplo el canadiense. El canadiense, los prestadores son privados, pero trabajan para el Estado. Es decir, hay muchos modelos. Claro, que pueden regular de alguna manera. El tema es que el único que puede ordenar el sistema es el Estado, porque no tiene un interés sectorial. Claro. Y los demás sectores tienen que concurrir a ese esquema de organización que el Estado determine. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es fácil? No, porque hay,
vos sabés lo que pasa cuando el Estado crónicamente se retira, los intereses que se enquistan después se transforman en intereses económicos que cada uno quiere defender su kiosco. Pero bueno, llamando un gran consenso, pero con un Estado fuerte que tutele esto, se puede hacer. Se podría hacer, y esa sería una manera de morigerar el impacto que está teniendo en este momento sobre la calidad de vida y por lo tanto la salud de las personas, Totalmente. la crisis que estamos atravesando. Yo siempre digo dos temas. Si nosotros organizamos el sistema, podemos ahorrar fácilmente un 20 o 25% de lo que hoy se gasta en intermediaciones, ineficiencia, uso ineficiente del sistema. Nosotros tenemos 95% puesto en la especialización, cuando tenemos que tener el 60% puesto en el primer nivel y el 40% en la especialización. Lo que pasa es que esto que estás planteando es enorme, ¿no, Daniel? Es una política de Estado. Es una política. Nosotros tiramos una ley que tuvo media sanción para generar la primera herramienta fundamental para esto, que era generar 6.000 equipos básicos para el primer nivel de atención, de manera de que toda la población, por lo menos que se atiende en el Estado, tuviera su equipo de cabecera en todo el país, igual, con el mismo salario, buen salario, para lo que se paga en Argentina, buen salario, capacitación permanente, etcétera. Es decir, empezar a privilegiar lo que hace que otros sistemas funcionen bien. Y eso teníamos media sanción por unanimidad, creo que hubo 3 abstenciones del PRO en su momento, diputados del PRO, y luego perdió estadio parlamentario, lamentablemente, pero bueno, estamos viendo con algunos senadores de ponerlo. A ver, no creemos que vaya a salir durante este gobierno, y si saliera la ley se va a vetar. No es el modelo actual. El modelo actual justamente es un Estado en retracción, no creciendo. El modelo es retirarse. Sí. El Estado Nacional se retira y el modelo en la provincia de Buenos Aires es igual que el Estado Nacional. Para dar ejemplo, a los médicos de la provincia de Buenos Aires, de los hospitales públicos, hace un año que no nos aumentan el salario, ¿no? El ingreso de un médico son 19.400 pesos, es decir, ya está de entrada debajo de la canasta básica. Sí. Y tendríamos que tener paritarias a principio de año. Bueno, no se llamó a la paritaria sino hasta el 1 de agosto de este año. La paritaria fue sentarse en una mesa y decirle 15% en tres cuotas, se levantaron y se fueron. Cuando los gremios le dijeron, miren que va a haber medidas de fuerza, hagan lo que quieran. ¿Quieren cerrar el hospital? Cierranlo todo el día, no nos interesa. Eso es María Eugenia Vidal. Por eso se caen los hospitales a pedazos. ¿Cómo se caen? Por eso no hay presupuesto, porque no les interesa. Yo siempre les digo a todos, no me crean, lean un libro que se llama Domando al elefante blanco, escrito por María Eugenia Vidal, Mario Quintana, Pharmacity, y Horacio Rodríguez Larreta. Año 98, hace 20 años. Ahí dice claramente, no lo compren, googleenlo, es suficiente. Dicen que el elefante blanco a domar es el Estado. ¿Cómo hay que domarlo? Hay que terminar definitivamente con el mito de que el Estado tiene tareas y deberes indelegables, como la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, el deporte o lo que quieran, que deben prestarlo los privados y el Estado garantizar que el servicio se preste, pero hay que terminar de derribar el mito que lo debe prestar el Estado. Y dicen que hay que privatizar la fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas. La fuerza de seguridad es notable porque dice que hay que en sus countries, donde ellos viven, las fuerzas de seguridad privadas son eficientes y hay menos tasa de robos que en los otros barrios. Digo, para ver la cosmovisión. Claro. Y que hay que privatizar la justicia, por lo menos toda la parte de mediación. Que hay que privatizar la justicia. La justicia, la parte de mediación tiene que ser privada. Y la otra cosa que dicen, que defenestran al CONICET. Hay que destruirlo al CONICET. Entonces digo, así piensan, esta es la estructura de pensamiento, no son errores, no son que son malos gestores. En todo caso, si son malos gestores, es muy funcional a lo que vinieron a hacer, que es destruir el Estado. Vamos a seguir conversando con Daniel Goyán. Compartimos ahora algunos de los datos de lo que vino ocurriendo. Seguramente se enteraron en las últimas horas, en las últimas semanas en nuestro país en materia de salud y algunos datos también para contextualizar lo que sigue, que es lo que estuvo pasando, por ejemplo, con las vacunas. Ustedes saben, la semana pasada se suspendió el calendario de vacunación contra la meningitis para los niños y niñas de 11 años y esto desató una alarma. ¿Qué consecuencias tiene? Es lo que le vamos a preguntar enseguida. La Argentina, la salud garantizada está garantizada, por el sistema sanitario. Riesgos por políticas de recorte para el presupuesto 2019 y por cuestiones como falta de recursos humanos y la distribución geográfica desigual también que hay, como lo hemos hablado muchas veces aquí en Trabajo Argentino, la cantidad de médicos que hay en algunos lugares y en otros no, y la deficiencia o falta que hay muchas veces de enfermeros por cada uno de los médicos que hay en la Argentina. Daniel, ¿qué pasó
con una vacuna tan importante, te lo dicen los médicos, inclusive yo tengo nenes chicos, un pediatra te dice la vacuna de la meningitis, esté o no esté en calendario, si se la podés dar, se la tenés que dar a tu hijo. ¿Por qué se suspendió y qué consecuencia tiene? Bueno, ¿por qué se suspendió? En realidad no es un tema que se blanquea ahora, pero que lo venimos denunciando hace 1 año y medio, 2 años, junto con los jefes de inmunizaciones de todas las provincias, que vienen diciendo, desde el propio año 2016, primero echaron a la directora nacional, Carla Bisotti, del programa, que era una persona que venía del año 2005. Yo la tuve porque una excelente profesional. No sé... Su filiación política. Ni idea, ni me interesó. Le echaron. Bajaron de categoría, cerraron el vacunatorio externo del Garrahan, cerraron el vacunatorio central del Ministerio de Salud de la Nación en la calle Huergo. Y empezaron recurrentemente a faltar descartables, porque no es solo la vacuna. Uno compra la vacuna, la pone en una cámara frigorífica, pero lo que hay es un aparato de relojería que esté en tiempo y forma en los 8.000 centros o 9.000 centros, más, porque son los centros de atención primaria, más los hospitales donde se vacuna. Son más de 15.000 centros donde se vacuna, en todo el país. La logística de distribución, la cadena de frío, las cámaras frigoríficas, las heladeras de cada centro de vacunación, la capacitación permanente de las vacunadoras para que no pierdan técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso empezó a fallar. Llegaban tarde, las dosis llegaban unas y otras no, las cadenas de frío no da apoyo al gobierno nacional para mantenerlo, las vacunadoras del programa médicos comunitarios las fueron echando a todas. Bueno, todas estas pequeñas cuestiones van generando que esa maquinaria tan perfecta para lograr coberturas del 95%, es decir, que toda la población objetivo de las vacunas estuvieran, como dice la Organización Mundial de la Salud, en un punto óptimo, 95% de vacunación. Esto empezó a pasar hace mucho, lo denunciaron en marzo en una nota pública, 23 de los 24 jefes de inmunizaciones de todas las provincias, y fundamentalmente que la que más faltaba era la del meningococo. Lo que han hecho ahora es decir, bueno, como no va a haber, es una vacuna cara, son 730.000 chicos la dosis de los 11 meses, pero también está la de los años, perdón. De los 11 años. Pero está la de los 3 meses, 5 meses y 15 meses. Y año y medio, sí, claro. Bueno, esto se venía diciendo y lo que han dicho ahora es, bueno, no hay más vacunas, no se completa, y entonces dicen, un grupo de expertos recomendó que demos la de los 3 meses, 5 meses y 15 meses, 15 a 18 Digamos meses. que ante la emergencia más prioritaria la de los chiquititos. Pero ¿cómo lo pintaron? Era como que un grupo de expertos decía, no sirve en todo caso esa dosis, demos las otras. No, lo que dijeron es, esto es como un médico que tiene que amputar un pie porque es la vida o el pie. Dice, bueno, amputó el pie, salvo la vida, pero no es la decisión mejor. Claro. Le gustaría salvar el pie y que todo quede. Bueno, esto pasó, sale este comunicado, son 730.000 chicos. En el mismo día que sucedió eso, en Entre Ríos, 2 chicos de 11 años, una chica en Rosario y 2 de 17 años, y 2 chicos de 11 están con meningitis. Los de Entre Ríos estaban bastante graves, según la información que teníamos hasta ayer. Es decir, que además de cubrir a los chicos de 11 años, que vos sabés que la vacuna te cubre por 10 años, por eso se da a los 18 meses y después luego los 11. Claro. Y con eso lográs proteger, y es cierto que la enfermedad es menos grave y ataca menos a los mayores que a los chiquitos, y hay que proteger más a los chiquitos. Pero los mayores son portadores sanos. El meningococo se transporta, hasta el 60% de la población en algún momento del año puede transportarlo asintomáticamente, pero lo transmite a los más chiquitos. Entonces, es para proteger a los de 11 hasta los 20, 21, pero para proteger también a los más chiquitos. El que diga que esta vacuna no sirve es porque está encubriendo algo. Y las mismas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación dicen que sirve, que la suspenden porque no la pueden pagar, pero que sirve. ¿No? Digo porque estamos empezando con esto, que claro, no sirve. Poner en duda. Claro. ¿Y por qué empieza a pasar esto, Daniel? Que ocurre muchas veces en el mundo, Porque incluso escuchamos gente que hasta teniendo totalmente posibilidad de acceso a la salud, de pagarse la vacuna que quiera, se escucha que dicen, no, las vacunas tal vez mejor no, porque es meter el virus en la gente. ¿Por qué empieza a ocurrir una especie de campaña de antivacunación y qué consecuencias tiene? Se creó una cosa esnovista en el mundo de que no hay que aplicar vacunas. Sí. Esto fue el resultante de que ingresara fuertemente en Estados Unidos, en Italia, en Rumania a circular el virus del sarampión, que nosotros acá, después de 18 años de no tenerlo, ¿por qué?
¿Por qué empieza a circular acá? Porque nosotros teníamos las coberturas casi en el 95% y ahora ya están debajo del 90, 87%. Entonces se van generando más chicos susceptibles. Sumado a que la vacuna de sarampión tiene una particularidad que inmuniza solamente al 85% de la gente que se la coloca. Es una característica de la vacuna. Entonces, por eso cada 2 años haces una campaña de corrección, porque se te juntan muchos chicos, 15% por año, a los 2 años. Bueno, esta campaña de corrección se debió haber hecho el año pasado. No había plata, no se hizo. La pasaron para este año. No hay plata, empezó que iba a ser en septiembre, ahora en octubre. Ahora parece que solamente la van a hacer en Capital y la región sexta de la provincia de Buenos Aires, de zona sur, porque es donde hubo casos. Esto es un error tremendo. Claro. No hay plata, dicen. Bueno, el presupuesto estaba contemplado. Ahora, ¿qué sucede? Hoy no hay precio. Los laboratorios, hoy las empresas que han ganado licitaciones prefieren pagar la multa, pero no entregar el producto, porque licitaron a 17 pesos y el dólar, no sé, hoy ya 38, no sé cuánto está. Sí. El producto médico está totalmente dolarizado. Vos comprás una jeringa, lo que compres está dolarizado. Entonces el gobierno, por las políticas económicas y por esto de que no libera fondos para la salud, está debiéndole a cada santo una vela, a los de la diálisis, a todos los proveedores. Entonces cortan los servicios, no te entregan, por eso no hay. No hay que inventar ninguna otra cosa. Y yo te quiero decir acá, yo no creo que el ministro de Salud quiera no pagar, no le dan la plata directamente. Y ya le han anunciado que para lo que queda del año, el año que viene hay 9.000 millones comprometidos en los recortes con el FMI, más de recorte en vacunas y medicamentos, y 10.000 millones en el PAMI. Fíjate vos que ayer se rifan 300 millones de dólares en media hora en la bicicleta esta de para especulación salir a poner financiera, dólares en el mercado, que para son que los no 9.000 millones, 10.000 que le van a sacar al PAMI por un lado y 9.000 a la vacuna. En media hora se rifan esa plata. Entonces, no es que el dinero no está. Claro, hay prioridades. se está yendo para otro lado. Hoy están desfinanciados, todos los ministerios están desfinanciados las obras sociales porque Jefatura de Gabinete no libera, porque tiene que cerrarle los números con el Fondo Monetario. Con lo cual, digamos, por un lado está el sector de la población que no se vacuna porque no se entera, porque no puede, porque bueno, siempre ocurre esto en un sector de la población que simplemente no accede a la posibilidad de esa vacuna, y está el otro sector de la población que elige no hacerlo. Es minoritario, sí, es por muy supuesto. minoritario, no ha aprendido mucho, y acá el año pasado una diputada, no me acuerdo el apellido, del PRO presentó un proyecto de ley para que las vacunas no fueran más obligatorias, por lo tanto no las tiene que pagar el Estado, si no son obligatorias. Claro. Y fue tremendo porque el ministro de Salud permaneció mudo, el anterior, no el actual, estaba el doctor Lemos. No dijo nada ante una barbaridad de esas cosas. Tiene que salir cualquier el ministro. sanitarista puede. Después nos enteramos que la diputada había estado previamente reunida con el ministro. Entonces, la verdad que sospechamos de ese silencio, que fue muy fuerte, se escuchó, de no salir a decir al ministerio, por favor, con las vacunas, no. Es un capital sanitario, no de un partido político, no. Esto es algo que supimos construir los argentinos, cuidémoslo. Nos están desarmando. ¿Quién se va a hacer cargo de esos 9.000 millones menos en vacunas el año que viene? Bueno, dicen que ellos le van a transferir lo mismo que decían en el 94 con los hospitales, que le van a transferir a las provincias parte de los recursos para que ellas se hagan cargo de la compra. Daniel, tenemos que cerrar acá. Muchas gracias por haber venido, un placer haberte recibido. Seguiremos pensando en Trabajo Argentino estas cuestiones. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta cuando quieran. Daniel Goyán estuvo con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos Trabajo Argentino la semana que viene por Metro. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.